a leer las Sagradas Escrituras en el libro Segunda de Timoteo, capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las cosas, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Siempre, hermanos, vamos a tener el acuerdo, ¿verdad?, de que si somos evangélicos, vamos a ser, pues, atentos a la palabra. Vamos también a procurar, pues, cumplir los mandamientos, ¿verdad? Porque la palabra así dice, hermano, que estos mandamientos que yo te prescribo hoy, todos estos mis mandamientos que yo te prescribo hoy, los pondrás por obra, dice, todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida, fíjense bien. Por eso es que de allí se derivan otros mandamientos cuando dicen que el que quebra tu mandamiento no tiene parte con Dios. Por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá, porque ese mandamiento es firme. O sea, los mandamientos de Dios todos son firmes, ¿verdad? Solamente que para que vean, ¿verdad?, de que no se mueve, pues no podemos inventar, ¿verdad? Decir, no, si no hay quien cumpla, cosas así no las podemos decir. Porque acuérdense cuando la palabra dice: procuraré pues poner por obra todos estos mis mandamientos que yo te prescribo hoy, todos los días de tu vida. Imagínense, esto concuerda con aquella otra palabra que dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo.
Ahí se cumple cuando dice lo pones por obra todos los días de tu vida. Y también se cumple cuando dice que quebrantó un mandamiento, por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá. Ahí se cumple el mandamiento, ¿va? Que es firme, que tenemos que ponerlo por obra todos los días de nuestras vidas, todos los mandamientos. Así que de eso no nos olvidemos, hermanos. Y no andemos como dice la palabra aquí dice, ¿verdad? Que a esos engañadores dice, evítalos. O sea, apártate de ellos, dice otra, apártate de ellos, dice. Entonces, quiere decir que nosotros como evangélicos, pues si tenemos un pastor, tenemos nosotros que ver que el pastor vaya conforme a la Escritura. Y si el pastor no va conforme a la Escritura, pues ahí cumple los dos mandamientos estos que dice. Uno dice, evítalos. Ahí tiene que apartarse, es lo mismo, ¿verdad? Y en otro dice, apártate de ellos. O sea que usted tiene esa responsabilidad de ir por el camino, pues. Y además dice en otra parte, no te dejes engañar en ninguna manera, dice, ¿verdad? Porque por el mundo han salido muchos engañadores, ¿verdad? Que dice pues que por dinero enseñan lo que no conviene. Entonces, allí le dice, no te dejes engañar. Y aquí le dice, ¿verdad? De que estos engañadores, dice pues que tienen carita de ángel, dice, ¿verdad? Tienen carita de piedad, dice, así dice, tienen carita de piedad. Pero esto es igual a que tienen carita de ángel, porque mire, la piedad, hermanos, es toda la bondad de Dios y toda su palabra. Toda es la piedad, ¿verdad? Entonces, la piedad representa, hermanos, la hermosura, ¿verdad? De Dios. Y usted sabe que un ángel, ¿verdad? Se le ve la diferencia a otra, por decir así, ¿verdad? A otra persona, o digamos, ¿verdad? Comparando ya lo que la Escritura pues nos representa. Un ángel tiene carita pues hermosa, pero el demonio se le presenta feo, ¿verdad? Entonces, cuando dice que tienen carita de piedad, quiere decir que tienen carita de ángel, ¿verdad? Pero niegan la eficacia de ella, quiere decir, ¿verdad? La carita la tienen, pero sus obras son malas. O sea, la Escritura enseña de todas formas. Allá el que no la entiende, porque no se somete a la Escritura, ¿verdad? Porque no escudriña, porque no obedece, no se somete a lo que está escrito. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra, ¿verdad? Para explicar pues el mensaje, hermanos, que hemos leído. Hemos leído, hermanos, en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a explicar, hermanos, vamos a ver cuánto alcanzamos a explicar, ¿verdad? Porque a veces todo tiene buena enseñanza y es necesario explicarlo, pero a veces no alcanza el tiempo. Vamos a ver cuánto alcanzamos a explicar. Dice, hermanos, en el capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? De segunda de Timoteo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá amadores de sí mismos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, primeramente, hermanos, nos dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, en estos tiempos últimos, dice que vendrán tiempos peligrosos. Habrá tiempos peligrosos. Y entonces yo ya he oído en algunas partes, en algunas iglesias, ya he oído, ¿verdad?, el mensaje, pues, que
¿verdad? Los pastores y también cómo percibe el pueblo ese anuncio, ¿verdad? O esa prevención que nos hace la palabra, ¿verdad? Que nos dice, ¿verdad? Que en los postreros tiempos, debemos de saber que en los postreros tiempos dice que habrá pues tiempos peligrosos, dice. Yo lo que le quiero decir es de que la gente a veces no se ubica en la palabra y a veces creen que el tiempo peligroso es porque hay delincuencia, porque hay hombres malos, ¿verdad? Que hacen el mal por todas partes. Y dicen, ay, sí, dicen, está malo por allá, dicen a veces, ¿verdad? Así se oye que ellos piensan. Pero mire, hermano, caigamos en razón. Estudiemos la escritura y bueno, y analicémosla, ¿verdad? Mire, allí no dice que es tiempo peligroso porque hay delincuencia. Ahí dice que hay va a haber tiempo peligroso porque van a haber hombres amadores de sí mismos y que van a ser vanagloriosos, ávaros, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, y van a aborrecedores de lo bueno, dice, ¿verdad? Y van a amar los deleites más que a Dios y van a ser ingratos, impíos, desobedientes a los padres. Bueno, pero ¿de quién está hablando la palabra ahí? Está hablando de los pastores. Entonces dice que porque habrá hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, tendrán carita de ángel, pero negarán la eficacia de esa apariencia. Entonces está refiriendo a los pastores. A los pastores, ¿verdad? Que se ven como angelitos, ¿verdad? Se visten ellos, ¿verdad? Y hablan, aprenden a hablar, ¿verdad? Pero solo aprenden a hablar, pero a obedecer no aprenden. Entonces, la palabra nos explica eso, que por eso son tiempos peligrosos. ¿Y por qué? Pues va a decir alguien, ¿y por qué va a ser peligroso? Porque el pastor pues esté hablando mentiras. Ay, ¿cómo no va a ser peligroso? Veamos los dos. El bien más preciado de la vida, que el bien pues más preciado que el hombre puede obtener en la vida, ¿cuál es? La palabra dice que el bien más apreciado que el hombre puede obtener en su vida es la salvación. ¿Y cuál es el mal más grande que el hombre puede recibir, ¿verdad? En esta vida? La condenación. Y si un hombre, pastor, engaña a la gente, ¿qué es lo que está haciendo? No le está dando el mal más grande, pues, dándole la condenación. Por eso es que son tiempos peligrosos, porque, vaya, veamos un caso. Supongamos que alguien dijera, mire, fíjate que ahí está peligroso. Pues sí, pero ante la palabra de Dios, o sea, peligroso por los peligros, ¿verdad? De hombres, la palabra dice de hombres, los menciona de varias formas, ¿verdad? Sanguinarios, que hacen, que estafan, ¿verdad? Bueno, si dijéramos que por eso es peligroso, no, la palabra no tiene esa enseñanza, porque para la palabra lo que está diciendo que es peligroso es porque estos hombres son amadores de sí mismos, se aman a ellos mismos, ellos buscan el bien de ellos mismos y de las personas, no, porque las engañan para mandarlas al infierno. Así que de eso está hablando la palabra, de estos pastores engañadores que por la palabra explica en otra parte que por ganancias deshonestas o por amor al dinero, ellos enseñan lo que no conviene y al enseñar lo que no conviene, estas personas aprenden las cosas malas y se van a la condenación. Por eso es peligroso. Pero si hubiera un peligro de los peligros terrenales, ¿verdad? Para los hijos de Dios no es peligro. Y la palabra tampoco no enseña eso, porque para Dios no hay, eso no es peligro, porque Dios tiene el control de todas las cosas y por eso dice al Hijo de Dios, le dice
caerán a tu izquierda y a tu derecha, pero a ti no te llegará el mal, a ti no te tocarán. El Señor lo libra, ¿verdad? Dice la palabra, el Señor sabe librar a su pueblo. Y además dice la palabra, ¿verdad? Que Dios nos protege de todo mal. Entonces los males, pues, que pueden haber, así de peligros terrenales, ¿verdad? Por delincuencia, eso no es lo que dice la palabra. Se está refiriendo a que hay tiempos peligrosos por estos pastores que mandan al pueblo a la condenación. Ese es el peligro más grande. Bueno, y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán pues la eficacia de ella, que quiere decir, parecen angelitos, pero con los hechos son demonios, ¿verdad? Y también dice que estos hombres, ¿verdad? Tienen todas esas características, ¿verdad? Que son ávaros, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno y amadores de los deleites más que de Dios, y ingratos, y que son desobedientes a los padres. Y alguien va a decir, bueno, ¿y eso en qué me puede molestar a mí que aquella persona sea así? Va a decir, ¿y cómo no le va a molestar si es el pastor? Y la palabra de Dios le dice y dice que son impíos, dice, ¿verdad? Y la palabra de Dios le dice que el pastor debe ser ejemplo, que el pastor es el que tiene que ir adelante guardando los mandamientos para enseñarle al pueblo lo bueno. No va a ir, ¿sabe decir la palabra así? Mire, dice la palabra que el que hace lo malo y enseña a los demás a hacer lo malo, dice que muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y el que hace lo bueno y le enseña a los demás a hacer lo bueno, será llamado grande en el reino de los cielos. Eso, hermanos, quiere decir así, grande. Usted sabe, hermano, que el reino de los cielos, o en la palabra de Dios, solo hay dos extremos. Está lo bueno y lo malo. Está la condenación y la salvación. Está lo bajo y lo alto, o lo pequeño y lo grande. Entonces, todo lo que es grande o alto, o el reino de los cielos, o bueno, eso es lo de Dios. Pero ya lo demás, ¿verdad? Lo bajo, eso va al lado de la condenación. ¿Qué quiere decir? Que el que sea llamado pequeño en el reino de los cielos, es el condenado, pues, para condenación, pues. Entonces, el que enseña lo malo, entonces para condenación, se va a condenar. Entonces, y el que enseña lo bueno, tanto se salva el que obedece y también el que está enseñando, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es bueno entenderlo. Mire, hermano, tenemos que tener un conocimiento de la Escritura, ¿verdad? Porque Pablo dice así, mire, dice Pablo que si una persona le viene hablando con palabras rebuscadas o palabras técnicas o palabras, dice, de sabiduría humana, ¿y qué es lo que va a ganar usted con eso? No aprende cosas de Dios. Pero si la persona le viene hablando la verdad, y aunque sea tosco, dice Pablo, ¿verdad? Es la verdad. Y si usted la obedece, se va a salvar. Y aunque el que se lo enseñó lo diga simple, o lo diga, como dice Pablo, tosco, ¿verdad? Pero es la verdad, se va a salvar. Pero si alguien viene ahí bien técnico, ¿verdad? Y va a aprender, ¿verdad? A hablar y a tener destreza, ¿verdad? Y le viene hablando mentiras. ¿Y qué va a hacer usted con eso? Al infierno lo está mandando. Entonces hay que ser sabio, ¿verdad? No nos interesa, ¿verdad? Lo técnico, no nos interesa, ¿verdad? Que alguien pues tenga destreza, ¿verdad? No, nos interesa la verdad. Y eso es lo que vamos a apreciar. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa sabiduría. Luego, hermanos, vamos a continuar. Hermanos. Luego dice,
Dice, porque de estos, dice, a estos evita, ¿verdad? A esta clase de pastores, evítalo, ¿verdad? Que hacen todas esas cosas. O apártate de ellos, que es igual. Y dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta parte, mire que nos explica. Nos explica, hermano, la conducta de los pastores de evangelio diferentes. Hay muchos pastores, y casi la mayor parte de iglesias así ha sucedido, que los pastores, y a veces, ¿verdad? Los pastores ponen gente, algunos ayudantes, ¿verdad? Que ellos andan, dicen evangelizando, dicen, ¿verdad? Pero no es evangelizando, eso es, la palabra tiene por ahí una calificación de ese comportamiento y les dice, ¿verdad? A esa clase de gente, ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito. Una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del diablo que ustedes. Allí lo que vamos a apreciar es de que la palabra dice que evangelicemos y que hagamos discípulos. Pero aquí les dice que ellos andan haciendo prosélitos, que quiere decir seguidores, no discípulos, ¿verdad? Son 2 palabras distintas. Y una vez ya hecho, lo hacen 2 veces más hijo del diablo que ellos. Aquí podemos apreciar dos cosas, ¿verdad? Que saben evangelizar, conquistan gente y le enseñan lo malo, y sigue así, ¿verdad? Y se corrompe más que ellos. Pero en este caso propio que está mencionando la palabra, que dice que estos pastores se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas, está refiriéndose, hermano, a que estos pastores, cuando no está el marido de la señora, llegan a visitarla. Son pícaros, pues, eso es lo que la palabra dice. Son pícaros. Entonces, llegan a visitarla y la conquistan para que acceda, ¿verdad? A cuestiones, pues, ya intereses de ellos, ¿verdad? Amorosos, ¿verdad? Y entonces, por eso dice que estas mujercillas, ¿verdad? Ellos se meten a las casas, dice, y llevan cautivas a las mujercillas, dice, cargadas de concupiscencias, arrastradas por diversos, cargadas de pecados, dice, arrastradas por diversas concupiscencias. Cuando dice cargadas de pecado, acuérdense que son pecadoras, ¿verdad? No por lo que ellas anden haciendo por allá, sino que por lo que le está enseñando la persona, ese pastor, ¿verdad? Y luego dice, arrastrada por diversas concupiscencias, quiere decir que en la mente tienen solo pensamientos, pues, perversos, no tienen pensamientos de ser honestas, ¿verdad? Y de servirle a Dios, sino que hacen lo que este pastor les ha enseñado. Dice, estas siempre pasan aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esa palabra tiene una gran enseñanza, porque la palabra de Dios nos dice, hermano, que todo evangélico es como un estudiante, ¿verdad? Por eso dice discípulo, ¿verdad? Que entra y pasa el curso, y luego de que pasa el curso tiene su tiempo, ¿verdad? Y luego es aprobado, dice la palabra, ¿verdad? Es aprobado, o sea que luego es pueblo de Dios, ¿verdad? Y luego de que alguien no aprende, ahí hay problemas, porque pasan aprendiendo y nunca aprenden, ¿verdad? Y la cosa es que vamos a aprender y vamos a llegar al conocimiento de la verdad. El que no aprende, la palabra de Dios dice, pues, de que ese es reprobado. Y si es reprobado, ya se condenó, pues ya no tiene parte con Dios. Entonces esa calificación le está dando a estas mujeres, ¿verdad? Que acceden a las peticiones de estos pastores que se meten en las casas, ¿verdad? Dice que a visitarla cuando no esté el marido, ¿verdad? Y la palabra pues lo declara y lo hemos visto en todas estas zonas, ¿verdad?
de que hay esos pastores, ¿verdad? Malos, que andan pues engañando a las mujercitas cuando no está, ¿verdad?, el marido, ¿verdad? Entonces es un gran pecado. Así lo califica la palabra a esta clase de pastores, ¿verdad? Y de estos son bastantes. Por eso la palabra dice que usted examine, dice, al que es de Dios y al que no es de Dios, y apártese de esos que no son de Dios, ¿verdad? Ahora va a decir alguien, bueno, ¿y cómo yo voy a hacer para examinar si el pastor sabe más que mí? No es así, hermano. Mire, la palabra de Dios dice que todos nosotros, todos los que somos pueblo de Dios, mire cómo dice, para que le cuenta. En aquel tiempo dice, yo probaré a mi pueblo como el oro fino, que es este tiempo, ¿verdad? Probaré a mi pueblo como el oro fino, ¿verdad? Y pondré, dice, mis leyes en su mente, dice, y la escribiré en su corazón, dice. Y nadie más le preguntará por mí a su compañero o a su hermano, ¿verdad? Porque todos me conocerán. O sea, yo no voy a tener necesidad de decir, mira, ¿y cómo es tal cosa? No, si Dios ya me lo enseñó. Mira, ¿y cómo es esto? No, si Dios ya me lo enseñó. Entonces, ¿qué es lo que hay? Solamente hay que concordamos. Yo le digo, mira, fíjate que el que peque es del diablo. Sí, me dice, amén, hermano, es verdad. Ya lo sabe él, ¿verdad? Que mira, que fíjate que hay unos pastores que se meten a las casas. Sí, hermano, sí se vayan un montón de hijos del diablo, me puede decir él, ¿verdad? Entonces, o sea, no le vamos a enseñar a otro. Entonces, por eso tenemos que aprender, o sea, tenemos que ser aprendidos. Y no como esta gente que solo pasa aprendiendo y nunca aprende. Eso no tiene gracia. Eso es lo que le sucedió a las vírgenes insensatas, que solo aprendían y nunca aprendían, ¿verdad? O sea, solo pasaban aprendiendo, pero nunca llegaban al conocimiento de la verdad. O sea, aprendían, pero no aprendían nada, pues. Entonces, tenemos nosotros, hermanos, que tener esa sabiduría, esos conocimientos, hermanos, para no ir a perecer, ¿verdad? Como perecen los que no saben la verdad. Luego dice, hermanos, estas siempre pasan aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés en el desierto, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mire, esto se cumple y la gente no entiende, ¿verdad? Así como Janes y Jambres, acuérdense que en la palabra aparecen otros nombres que dice Datán y Abirán, ¿verdad? Datán y Abirán son los mismos, porque están escritos en otro idioma, ¿verdad? Pero Datán y Abirán, que es el mismo Janes y Jambres, se opusieron a Moisés en el desierto, que no le obedecían para nada, eran opositores. Así, estos corruptos, dice la palabra, todos estos que aprenden de esos pastores engañadores, así resisten el mandamiento, así se oponen al mandamiento. Le decimos nosotros, mire hermano, fíjese que la palabra dice que nos santifiquemos, la palabra dice que no pequemos, que nos apartemos de toda inmundicia, y la palabra dice que el que peca es del diablo, la palabra dice que el que es de Dios no peca. No, eso, si no hay quien cumpla. Si no hay quien cumpla. Verá. Yo, hermano, que tengo esos tratos, o sea, esas intervenciones con estas gentes, así me dicen. Y lo peor es que si yo les insisto, salen con enojarse. Y se enojan. Ellos quieren que se les diga que no hay quien cumpla. Así estos rebeldes se oponen al mandamiento. Y esa es la verdad, pues. Eso es lo que la palabra de Dios está explicando. Todo es verdad. Todo lo que la palabra dice, hermanos, se cumple a perfección. Así pues, luego, hermanos, dice la palabra, pero no irán más adelante, dice, estos pastores, ¿verdad? de ese comportamiento, pero no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. O sea,
salieron pereciendo, ¿verdad? Janes y Jambres. Así les va a pasar a esto, ¿verdad? Así les pasa, ¿verdad? Siempre perecen, siempre les viene, ¿verdad? Destrucción. Dice, pero tú, ya este es consejo para nosotros, ¿va? Los que obedecemos, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, quiere decir, hermano, que no se libra a nadie, como dice la palabra, te aborrecerán. Si a mí me aborrecieron, dice el Señor, ¿cómo a vos te van a andar amando? Te van a aborrecer también. Y por eso cuando te aborrezcan, alegrate, y cuando te amen, afligite, ¿verdad? Porque la palabra es fiel. Si somos evangélicos, si somos obedientes al mandamiento, nos van a aborrecer. Así que dice entonces, pero los malos hombres, o sea, mire cómo explica, pero los malos hombres que siguen esa clase de gente, ¿verdad? Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Imagínense, esa es una sentencia que va de aumento en aumento, ¿verdad? Va avanzando hasta la destrucción de esta gente, ¿verdad? Y dice, pero persiste tú, o sea, ya consejo para nosotros, ¿va? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Mire, hermano, aquí explica bien claro que las palabras de Dios lo va a hacer sabio para que se salve. Así dice aquí. La palabra de Dios lo va a hacer sabio para que se salve. Por eso dice allá, ¿verdad? En Mateo, ¿verdad? 5:39, dice, ¿verdad? De que escudriñar las escrituras, porque ahí vas a encontrar la vida eterna, ¿verdad? Entonces, luego pues, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí hay mucha enseñanza. Mire, primeramente dice que toda la escritura es útil, nada es de desechar. Ahí se cumple la palabra cuando dice, mi palabra se va a cumplir, ni una otra se va a perder, ¿verdad? O va a fallar, sino que toda se va a cumplir. Eso es lo que dice aquí, toda es útil, ¿verdad? Toda tiene una cosa o una función, ¿verdad? Luego dice que sirve para instruir, para corregir y para redarguir. Ahí hay una enseñanza. O sea, usted es instruido por la palabra, corrige el pecado, y redarguye quiere decir rechaza la doctrina errónea, rechaza lo malo. Esas tres palabras explica ahí, ¿verdad? Luego dice, ¿verdad? Que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si yo estudio la escritura y yo pues estoy entregado a Dios, yo soy de Dios y me estoy instruyendo en la escritura y voy a llegar a ser perfecto, un varón perfecto. Cuando alguien dice, no, perfecto solo Dios, dice la gente, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Sé perfecto, así como tu Padre es perfecto. ¿Ah? Sé perfecto como Dios, tu Padre, que es perfecto. O sea, es un mandamiento. Tenemos que procurar la perfección. Y la perfección, cuando está dada aquí en la Escritura, está dada a que nosotros vamos a tener el conocimiento pleno, ¿verdad? Todo el conocimiento de la Escritura, y entonces vamos a ser un varón perfecto porque vamos a andar bien en todo lo que Dios nos manda, ¿verdad? Entonces, luego, después dice, ¿verdad? A fin, ¿verdad? De que el hombre de Dios sea perfecto, dice, que sea, dice, dispuesto para toda buena obra. Allí, hermanos, hay
hay otra enseñanza. Mire, hablamos de los evangélicos de manera diferente y ellos están dispuestos para pecar, pero no para obedecer los mandamientos. Ellos están dispuestos para malas obras, no están dispuestos para buenas obras. Buenas obras es obedecer los mandamientos, ¿verdad? Pero si nosotros decimos, bueno, que obedezca el mandamiento, no, si no hay quien contra, dice, dígale que vaya a pecar, que él va a pecar porque dice que todos son pecadores. Entonces está dispuesto para toda mala obra, pero nosotros los hijos de Dios estamos dispuestos para toda buena obra, para obedecer los mandamientos de Dios, que son las buenas obras. Bendito sea tu nombre, Señor.